¿Sabéis ese momento en el que decides hacer algo por sorpresa y de repente se jode todo? Pues así es como ha empezado este directo. Me cago en la puta. Bueno, vamos a hacer como que no ha pasado nada. Nadie ha visto nada. Y vamos a rolar un poquito el live para que la gente vaya enterándose de que estamos en directo. Voy a coger esto. Vamos, bendito portátil. Vale, esto por aquí. Buah. Y vamos a ir empezando. Ahora que lo pienso, el último directo no lo he resubido a YouTube. Me cago en la puta, se me olvidó. O sea, me lo descargué y no lo subí. Soy imbécil. ¡Oh! Hostia, qué fail más grande. Me cago en la vida. Bueno. Pues nada. Vamos a empezar lo que sería con la sorpresita. ¡Pah! Esta sería la sorpresa. Y en realidad, ahora que lo pienso, yo tenía algo pendiente con lo de los opening y los ending. Hostia, es que tanto tiempo ya sin hacer directos y se me olvida todo. Uf. Así que bueno, vamos a empezar oficialmente con el opening. Y entonces sí, empezamos el directo de verdad. Ahora sí podemos empezar. Uy, lo que no me mola aquí arriba es que no se visualiza correctamente el número de personas que están viendo, porque coincide aquí arriba con la de la ventanita y no veis nada. Bueno, da igual, no pasa nada. Como veis, hoy tengo un fondo virtual, ¿vale? No es que haya invertido en una pantallita verde, ni mucho menos. Es que se me ocurrió probar una cosa, ¿vale? Por si no conocéis Zoom, es una aplicación muy bonita, ¿vale? En la que, entre otras cosas, pues aparte de hacer reuniones y todo este tipo de cosas, pues te permite establecer un fondo virtual. Y estuve probando un montón de aplicaciones para hacerlo de cara a los streamings. Y no encontré ninguna que me convenciera, ¿vale? O sea, las había de pago y no las probé, las que eran de pago. Pero las que eran gratuitas y demás, probé varias y dije, pues esto es una puta mierda. Y la que mejor me iba era Zoom. Así que, bueno, digamos que hice un tejemaneje y ahora pues lo que estáis viendo es gracias a Zoom. El buen trampeo. Y creo que lo empezaré a utilizar de cara a otros vídeos y demás. Porque me queda guay, o sea, en vez de tener el fondo tofeo detrás de siempre, pues ahora tenemos este. Y mola más. Así que bueno, vamos a empezar con el repasito a la semana. Y a ver qué tal. Scout 155 dice: agente, le juro que no sabemos cómo entró el coche al hospital. Ahora no vienen cosas del GTA. Hostia, Josep, ya no me acordaba del nombre. Ahora no vienen cosas del GTA, eso va a venir después. Ahora toca hablar un poquito de cómo han sido estas 2 últimas semanas, que la semana pasada no hice directo. Y luego mencionaré cosas del GTA, que sí que pasaron cositas del GTA. Así que bueno, poco a poco, ¿vale? Vamos con paciencia y fatiga, que es lo que toca. Y bueno, como habéis visto en el título del vídeo, bueno, pues lo primero, nuevos proyectos en el trabajo, ¿vale? Y es que, bueno, dentro de los proyectos que tenía 4 proyectos encima.
Uno de ellos ha cambiado. De hecho, la semana pasada creo que no... Claro, al no hacer directo no os conté. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en 4 proyectos, ¿vale? Miento, en 3. Uno de ellos se fue al garete. Bueno, el primero de ellos... el más importante... Tiene que ver con el tema de medicamentos, que esto ya lo había comentado hace tiempo, en el que yo estaba al cargo. Luego que os conté... no sé si os conté uno sobre una plataforma de anuncios y demás, de diferentes redes sociales. Line, Yahoo, Facebook, Twitter, Google Ads. Bueno, pues simplemente es como una especie de aplicación web que lo que tiene que hacer es coger las estadísticas de todos los anuncios y mostrártelas. Hacerte como un CSV, como un Excel, ahí una gráfica muy bonita, en la que, bueno, pues como el mítico Analytics de Google o de cualquier otra página y demás, pero orientado a los anuncios y a diferentes cuentas. Es un poquito orientado sobre todo a empresas. ¿Y qué más? Joder, ¿en qué otro proyecto estaba? Vamos a abrir las notas. ¿Qué es esto? Esto no. Ah, bueno, estaba en otro también, que ese fue el que se canceló finalmente, que tenía que ver con cosas del árabe, el PHP y demás. Y yo no daba. De hecho, a ver, lo intenté. O sea, intenté hacer el deploy inicial y bueno, estuve leyendo el código y tal, que estaba escrito. Pero no es mi punto fuerte ni de lejos, vaya, PHP. Y bueno, como tenía otras cosas encima también, hablé con mi jefe y le dije, oye, que yo para esto no doy. O sea, yo si quieres que me ponga a estudiar esto, yo me pongo a estudiarlo, pero no me toque los huevos diciéndome que estudie esto ahora y dentro de 2 semanas me mandes a hacer otra cosa, porque entonces no me sirve de nada. De hecho, tuve una conversación con él respecto a eso, porque últimamente lo que estaban mandándome era estudiar algo y luego al rato, a las 2 semanas o así, decirme, mira, deja eso, ponte a esta otra cosa. Y yo era en plan, no, o sea, si me estás mandando esto, déjame seguir estudiando esto y ya está. Así que bueno, hablé con él sobre ese proyecto y me dio la razón, me dijo que bueno, que no era... o sea, que era mucho para mí, porque estaba tocando un montón de cosas nuevas y era mucho para mí meterme otra vez a otra cosa nueva. Y le dije, mira, yo si tienes algo en plan React, JavaScript o lo que sea, pues mucho mejor. Y de hecho me cambió el proyecto, me cambió a otro en el cual podía trabajar con React y con JS mucho más cómodo. Eso, y por último, el último proyecto que os comenté que ahora iba a trabajar para la empresa también como youtuber. Y el caso es que bueno, estamos preparando cosas del canal y demás. De hecho, creo que la semana que viene mi jefe quiere presentar el pequeño vídeo que teníamos hecho de presentación del canal y tal a un montón de gente. O sea, va a ir gente a la empresa y demás porque, bueno, es el cumpleaños de él. Y entonces se reúne un montón de gente de negocios y demás. Y quiere presentar el proyecto este nuevo y me quiere presentar a mí. Y yo, pues vale. Tira para allá. Pero todavía no se ha publicado en YouTube. O sea, todavía estamos haciendo el canal, estamos trabajando en el tema del opening y el ending. Que por cierto, esto es algo muy, muy curioso. Y es que resulta que aquí en Japón a la gente le gusta más los opening chorras, en plan una puta mierda en Paint, que un opening elaborado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, pues presenté varios tipos de openings y me decía, no, too richy, me decía. Y yo, pero ¿cómo que too richy? Y dice, sí, eso estaba demasiado elaborado, no puedes enseñar eso al público japonés, no les gusta ese tipo de cosas. Y me enseñó youtubers japoneses. Que... A ver, quizás sea por la diferencia cultural o lo que sea. Pero es que no me hacía ni puta gracia, de verdad. O sea, yo los estaba viendo y me parecía muy poco elaborado el vídeo en sí. No contaba nada, era muy absurdo y tampoco había edición detrás ni nada. O sea, no había nada. Y me quedé en plan, ¿tú quieres hacer eso? Vale, pues
Tú eres el jefe, tú mandas. ¿Qué te voy a decir? Hola, André, muy buenas. Más vale tarde que nunca. Ya últimamente me acostumbro que a los directos aquí a Twitch no vayáis a venir mucha gente, pero bueno, no pasa nada. Yo sigo con mi plan, por ahora, y seguiré haciendo los directos ahora aquí en Twitch una temporada, a ver cómo se reflejan las estadísticas. Y eso es lo que os comentaba. Yo le dije mi opinión. Y él me dijo, sí, yo lo entiendo. O sea, en el extranjero valoráis mucho más la edición. O sea, están mucho más curradas las intros y los endings de un montón de vídeos. Pero en Japón no. En Japón lo hacemos así. Y yo, pues vale, no hay otra. Entonces, bueno, las propuestas que yo presenté no le gustaron para nada. O sea, me dijo, sí, esto está de puta madre, pero no es para lo que yo quiero. De 35K, Rubén, no recuerdo bien, ¿te pidieron el título de FP de programación para el trabajo? No, nunca. De hecho, ni en España. O sea, a mí yo saqué el título y a mí no me lo han pedido nunca. En ninguna entrevista ni nada. Donde sí lo tuve que presentar fue en inmigración. Ahí sí. Ahí sí tuve que presentarlo. Presenté una fotocopia, también te digo, no me traje el original. El original está bien a salvo ahí en España. Y no lo muevo. O sea, yo con mi fotito voy a todos los sitios. El que quiera el original va a ser más complicado. De nada, hombre. Y nada, o sea, por ahora el tema del proyecto este de YouTube, pues ahí sigue. Seguimos trabajando en ello. A ver si lo subimos ya a YouTube y os puedo pasar el link para que lo veáis y podéis echaros las risas. Principalmente yo hablo en inglés y hablo en japonés, ¿vale? En esos vídeos. De hecho, quieren que hablen más inglés que japonés. Que de la imagen de Giri, vaya. Quizás que meta alguna palabra en español. De hecho ya me ha preguntado mi jefe palabras en español para meterlas ahí en plan, coletillas. Pero bueno, por ahora ahí sigue la cosa. Lo que contaremos será sobre lo que es el día a día en la vida de un IT developer ahí en la empresa. André pregunta, comenta, el contenido es lo más importante, pero es un canal de contenido japonés, ¿para qué en inglés? Porque es una mezcla, o sea, no es solamente en japonés, aunque esté orientado a los japoneses, va a tener subtítulos. Entonces, yo no me voy a ocupar de la edición, también os lo digo, así que a mí me da igual. Lo que quiere hacer es un contenido bilingüe, para que los japoneses que estén trabajando en el sector de IT se acostumbren también el oído al inglés. Y una de las cosas que creo que quieren hacer, que todavía no estoy seguro, es quizás meter un curso de inglés en la empresa. Y creo que me quieren meter a mí a enseñar, creo, no estoy seguro. Porque como tengo experiencia enseñando inglés y cuando llegué a la empresa en diciembre, una de las cosas que hacíamos era un curso de inglés así para English for Business, inglés inglés empresarial. Coño, no me sale de la traducción buena en español. El caso es que, bueno, hacíamos como una especie de reunión, 1 hora, 2 horas al día, en la que, pues, simplemente hablábamos en inglés y comentábamos temas relacionados con la informática o con noticias del día a día en inglés, para que se suelten, para que pillen oído y para que puedan hablar. D35K dice, imagino que pretenden atraer a gente extranjera a la empresa. Creo que sí. Creo que es uno de los planes a largo plazo que tiene con el tema del canal. Dar a conocer la empresa y traer a un público extranjero, principalmente. Pero no estoy seguro. O sea, tampoco me ha revelado todo lo que sería el plan detrás de todo esto. Pero sí sé que quiere invertir dinero. Sí que sé que quiere invertir dinero en que esos vídeos tengan publicidad. Así que bueno, a ver lo que pasa. A ver en lo que se queda. Yo me sorprendería bastante, sinceramente, si... porque lo quiere hacer al margen de un año, ¿vale? Si en el margen de este año, de aquí al año que viene, consiguiera tener mucho éxito invirtiendo dinero, me haría replantearme muchas cosas de YouTube, la verdad.
Pero bueno, poco a poco, sin prisa. Y nada, respecto a otros proyectos y demás en la empresa no tengo nada más. O sea, ahora mismo, como os digo, tema React JavaScript. El otro en el cual estoy de Tantosha, de supervisor. El de los anuncios y el tema de lo de YouTube. Nada más, por ahora. André, ¿nos habías comentado ya acerca de su trabajo? Sí, en un montón de vídeos ya he hablado concretamente de lo que es mi trabajo como IT y más concretamente sobre los proyectos en los que he estado trabajando. O sea, podéis haceros un repaso por ahí en YouTube. El vídeo de la semana pasada creo que no lo subiré porque ya subirlo una semana tarde va a ser muy chapas. Creo que subiré este y ya está. Y el que pregunte, uy, pues ¿dónde está el número 16? Pues magia, os lo habéis perdido. Tenéis que venir a Twitch a verlo en directo. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver. Nada, por ahora tema de trabajo, pues sigo trabajando desde casa, por cierto. Los miércoles voy a la empresa. Y salvo algún día que haya que hacer una reunión puntual física, generalmente yo sigo trabajando desde casa, con lo cual un gran punto a favor. La verdad es que estoy muy contento con eso. Pero bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Estoy rayado porque esta semana me llegó un aviso sobre lo de la paguita esta de AVE, de los 100.000 yenes, y al parecer no la voy a poder recibir. Es una puta mierda. He tenido que arreglar los papeles con los de la oficina de correos porque me mandaron una carta en plan, pues tenemos tu dirección, te vamos a mandar esto a tu dirección, pero no te vamos a mandar nada más porque no sabemos si realmente es tu dirección. Lo cual es un poco absurdo porque, joder, cuando renové el visado se supone que ahí está mi dirección, deberían de saberlo. Pero bueno, por razones que ignoro, pues tuve que hacer otro trámite y ahora estoy esperando respuesta. Por ahora sigo sin ver nada. Y ya sé que hay mucha gente que la ha cobrado, mucha gente que está empezando a recibir las cartas. De hecho, mi compañero y demás ya recibió lo suyo. O sea, recibió la carta. Ya lo había pedido online, pero bueno, recibió la carta igualmente. Y nada, sé de gente cercana que sí que ha recibido ya hasta el dinero. Con lo cual, por suerte, gracias a Dios, no dependo de eso para subsistir. Pero me imagino a la gente que está en plan más faltos de trabajo y demás y que realmente necesitan esos 100.000. Es una putada muy grande. Pero bueno, shkatane. André dice, o sea que los vídeos tour de vuestra empresa se posponen. No se posponen. De hecho, tengo grabadas cosas en la cámara. Lo que se ha pospuesto es la presentación en YouTube. O sea, los vídeos están editados, estamos haciendo stock de vídeos, pero como todavía no hay opening ni hay ending, pues no está terminado lo que sería el vídeo completo. O sea, la edición del vídeo central, del tema y demás, eso está hecho, sin problema. Falta lo que sería el principio y el final. André dice, pero igual ese dinero es tuyo por derecho. Bueno, no, porque no es obligatorio pedirlo. O sea, es voluntario. Yo puedo solicitarlo o no. Si no lo necesitas, puedes pasar de ello. Pero bueno, un dulce nunca hace mal a nadie. Y nada, ¿qué más? A ver, sobre el tema de la empresa y demás, pues no me queda nada más que contaros. En ese sentido, creo que ya prácticamente está todo. Sé que me espera un mes bastante duro. De hecho, hasta el día 15 de esto, ¿cómo se llama? De julio. Tenemos que apretarle muchísimo porque tenemos que presentarlo. Y luego, pues bueno, mi intención, si Dios quiere y las fronteras se abren, porque hasta el día 30 de junio no se sabe, es volver a España el mes que viene. Una semanita. Así que a ver lo que se puede hacer. Dependo sobre todo de que no tenga problemas a la hora de volver. Porque bueno, si voy a España y me toca hacer cuarentena, pues no voy a poder hacerla. Si es obligatoria. En Japón creo que es voluntaria.
Pero en Japón me da igual, o sea, si tengo que volver y tengo que quedarme 14 días en casa, me da igual, no va a cambiar nada. Sigo trabajando en casa. Con lo cual, me da un poco igual. Pero sí, un merecido descanso porque en este mes trabajaremos bastante duro, la verdad, para terminar ese proyecto. Que es muy injusto, también os lo digo, porque técnicamente teníamos 3 meses para trabajar en ese proyecto, 3 meses. Con el tema del corona se retrasaron un montón de cosas y a día de hoy yo, por ejemplo, todavía mi parte, o sea, la parte de supervisión y demás, sí que la estoy haciendo, pero la parte que yo tenía que hacer de Amazon y todo esto, no la he podido hacer, porque es que me han dicho, no, es que todavía no tenemos los credenciales, no, es que todavía no nos hemos puesto con ello. Tío, ¿ya qué esperáis? O sea, es que no me jodas. Queréis las cosas para ayer, pero vosotros mismos no os dais prisa. ¿En qué cabeza cabe? O sea, si tú tienes prisa en realizar un proyecto, metes prisa a los desarrolladores, lo lógico es que tú te des prisa en comprar las licencias que necesites, en preparar los materiales que necesiten para llevarlo a cabo. Por ejemplo, mi compañero, como la aplicación es iOS, necesita un Mac para hacer el coding. Bueno, pues se han tirado como 3-4 días para facilitarle el ordenador. Es en plan, macho, hace 3-4 días que el tío se está tocando los huevos a 2 manos, le estáis pagando por no hacer nada, porque es que no puede, porque es que no le habéis dado el puto ordenador. Pero bueno. Y luego meten prisa. Es que eso es lo que me toca a los cojones, que digan, no, tiene que estar para este mes. Macho, era 3 meses y ahora tenemos que hacerlo en mes y medio. No va a dar tiempo. Yo creo que no va a dar tiempo, pero bueno. Se lo comerán y punto. André dice, pero no se puede hacer nada con la democracia empresarial japonesa. En España no lo sé, o sea, no sé si la gente actuará también así, a la hora de encargar proyectos. Pero me parece acojonante. Rush Days Pig. Hola, hermoso. Hola, bonito. ¿Por qué tú tienes el símbolo de una tecla? No sé qué. Sí, es una tecla. No sé por qué te sale eso. Nunca me aclaro con las mierdas estas de Twitch, la verdad. Pero bueno, vale, no pasa nada. A tope. El caso, que ya veremos lo que pasa de aquí al mes que viene. Ya os iré informando. Pero la semana que viene pinta movidita. Especialmente el miércoles. Pero bueno, veremos a ver. Y hablando del miércoles, el martes pues regreso otra vez al GTA. Tras una semana de vacaciones obligadas. Que para los que no os hayáis enterado y demás, pues bueno, pues surgió un problema que no supe resolver correctamente en el juego. Y que gracias a eso, pues he aprendido un montón de cosas sobre rol. Así que me va a poder ayudar a hacer una mejor labor policial. Joder, no sé hablar. Se me va a traer la luenga. Una mejor labor policial. Eso. En el juego y demás. Sobre todo por la parte de los /mi y los /do. Que si bien es cierto, a ver, lo utilizaba por lo que veía. Más que nada, a otros. Y la verdad es que aprendí un montón de usos nuevos que no tenía ni idea. Y por ejemplo sobre el rol de entorno también he aprendido cosas bastante útiles. Como por ejemplo que si estoy solo yo de servicio, realmente no estoy solo. Hay más policías que técnicamente pueden apoyarme. Pero bueno, eso es más complejo de explicar. O sea, para los que ya tengáis experiencia en el rol, pues diréis, pues vaya puto noob de mierda. Pues sí, puto noob de mierda. ¿Qué le voy a hacer? André dice, tío, una preguntita, ¿cuánto dinero se necesita para vivir un mes bien en Japón? Dólares, please. Pues tengo un vídeo en YouTube, André, hablando precisamente sobre lo que se gasta más o menos en un mes en Osaka. Aquí en Tokio más o menos es lo mismo, más o menos, ¿vale? O sea, como estudiante yo gastaba, ponte unos $800 con la casa, comida, internet, luz, agua, bla, bla, todo, ¿vale? Todo eso incluido.
unos 800 dólares, que sería unos 100.000 yenes. Aquí en Tokio es un poquito más cara la vida que en Osaka. No, tendría que mirarlo, la verdad. No me acuerdo de memoria. Pero bueno, lo que es mi piso, para que te hagas un ejemplo de lo que sería un alquiler, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid los alquileres sé que están mínimo 800 euros. 800 euros equivalen a unos 100.000 yenes, ¿vale? Y aquí en Japón pues están a 120.000 yenes, que si haces el cálculo pues te sale más o menos a unos 960, 1000 euros, ¿vale? Más o menos sería el alquiler. Más comida. Comida depende de lo que comas. Hay gente que vive de cup ramen y hay gente que come un poco más decente. Entonces más o menos te puedes dejar unos 30.000 yenes. 30.000 yenes son unos 250 euros, ¿vale? Puedes dejarte un poco más. 250, 300 euros, ¿vale? Luego, pues luz, gas, internet, o sea, luz, gas, agua. Todo ello no suele llegar a unos 80 euros, ¿vale? Más el internet. Ponte que más o menos llegue eso, a unos 80 euros. Y yo qué sé, ¿qué más? Luego lo que tú salgas también. Y los gastos de transporte extra que tengas. Más o menos de transporte te sueles dejar unos... Ponte otros 10.000 yenes. En mi caso es un poquito menos. Porque cuando voy a la empresa y demás son unos 9.000 o así. Unos 70 y pico euros. Pero bueno, por hacer el redondeo ponemos 80 euros también. ¿Y qué más? Gastos así... Pues, creo que no hay nada más. Más o menos puedes... Más o menos hacerte una idea. ¿Qué sueldo tienes actualmente? Pues eso no lo voy a responder. Principalmente porque no quiero hablar de eso. Ya está. Directamente. Pero obviamente me da para vivir, no mal vivo, ¿vale? Aunque los sueldos aquí en Japón son altos, el nivel de vida para llevar... O sea, para llevar un nivel de vida alto tienes que tener bastante más sueldo del que yo tengo. O sea, si lo comparo a España, evidentemente el nivel de vida es superior. Recibo mucho más dinero que si trabajara en España, pero también tengo que pagar mucho más. Entonces, bueno, no puedes comparar, evidentemente. Yo vengo de Asturias y en Asturias pues el alquiler a lo mejor te cuesta 400 euros, ¿vale? Entre 350 y 400 euros. Y aquí pues es más del doble el alquiler, ¿vale? Y el tamaño de las casas pues evidentemente no es lo mismo. Una casa de 70-80 metros cuadrados en Asturias es lo normal. En España en general. Aquí en Japón una casa de 80 metros cuadrados es una casa grande. Muy grande. Vale. André dice, o sea que como 4.000 euros mensuales. ¿Cómo que 4.000 euros mensuales? Las cuentas fallan un poco, André. Fallan un poco bastante. Ya quisiera yo ganar 4.000 euros mensuales, vaya. No, ni de broma. Si quieres vivir, más o menos con 1.200, 1.300, puedes vivir, ¿vale? O sea, con eso te puedes vivir de sobra. El sueldo medio en Japón, pues depende de la profesión principalmente. Y sobre todo ahora con el tema del corona, pues ha bajado bastante. Sobre todo mucha gente que trabajaba en baitos, en trabajos temporales y demás, les ha bajado bastante. Pero normalmente creo que lo mínimo en trabajos full time suele estar en los 180.000 yenes, 200.000 por hacer un redondeo, que viene a ser unos 1.500, 1.600 euros, ¿vale? Eso es lo mínimo, normalmente. ¿Qué más? Después, bueno, pues depende de tu especialidad y depende de otro tipo de trabajos. Por ejemplo, hay un trabajo que es muy típico, ¿vale? Que es el de Office Lady, de las famosas OL, que esas pues tienen más o menos una franja salarial similar. O sea, entre 250 y 300.000 yenes cobran.
y lo que hacen es trabajo de oficina, principalmente, y servir cafés. Algunas tienen la suerte de que no son tratadas como sirvientas sirviendo café, sino que pueden realmente ejercer un trabajo real. Pero, bueno, el resto, pues, ofimática, principalmente. Hey, André pregunta, ¿estás feliz en Japón? ¿Has logrado amigos japos y otros extranjeros? Sí, la verdad es que estoy muy contento aquí. O sea, yo sabía cuando vine que iba a tener que trabajar muy duro. El año pasado fue muy duro. Tuve que trabajar de profe de inglés, pero fue muy duro. Tuve que currármelo para poder quedarme trabajando aquí. Y este año la verdad es que, bueno, a ver, con el tema del corona y todo esto, por suerte, yo sigo trabajando. Hay gente que ha perdido su trabajo y demás. Yo por suerte sigo trabajando y me siento contento con eso, la verdad. Me siento muy a gusto. Entonces, bueno, me siento afortunado, me siento feliz. Si estuviera en España, aparte del problema de no tener trabajo, que ya existía previamente, ahora con el corona, pues probablemente estuviera la cosa mucho más jodida. Pero bueno, es lo que toca. Son momentos que te toca vivir y punto, no queda otra. Respecto a si logré amigos japos y otros extranjeros, la verdad es que conocía mucha más gente en Osaka. Aquí en Tokio, amigos los cuento con una mano y me sobran dedos. La verdad. Por amigos japos. De hecho, solamente... Esta pregunta ya me la han hecho varias veces y yo solamente tengo un amigo japonés. Aquí, la verdad. El señor que en algunos vídeos ya apareció. El señor de la sidra. Es el único amigo japonés que realmente considero como tal. Desde el primer día me ayudó. Y bueno, a día de hoy es el que paga de primeras mis facturas antes de yo pagárselas a él. Porque, bueno, en su momento necesitaba una tarjeta de crédito. Y como no la tenía, pues me la puso él y yo le pagaba a él. Ya está. Y eso no te lo hace cualquiera. La verdad, es un favorazo de la hostia. Dice, venga tío, las noviecillas debe haber por ahí. ¿A que no? Esto en todos los vídeos sale, me cago en la puta. No quiero hablar de eso. Cuando estaba en Osaka, hice un montón de vídeos de este tipo de anécdotas y demás. Ahora ya han pasado unos cuantos años, ya no soy ese joven aventurero locuelo. Entonces ahora ya las cosas me las guardo mucho más para mí. No quiero andar dando ese tipo de información. El día que tenga que hacer algo público, pues ya os enteraréis de ello. Y punto. Pero a día de hoy, lo que haya o deje de haber, pues se queda out of camera. Se queda para atrás. Se queda detrás de este fondo. Nunca mejor dicho. Y nada, ¿qué más? Sí, lo que os estaba comentando de lo del GTA, que se me fue la pinza. Nada, la semana pasada, pues eso, hubo un incidente y me banearon durante una semana por haberla liado. Se me fue la pinza mucho. Bueno, pues mucho tampoco, porque parte era roleando. Lo que pasa que incumplí varias cosas que en ese momento, por estar obnubilado dentro de la acción, pues no las pensé. Y bueno, una semanita de descanso. Takahashi se fue de vacaciones a Japón a visitar a sus familiares después de varios intentos de asesinato que sufrió. Y volverá el martes, si Dios quiere. Así que bueno, a seguir dando por culo. Y... ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenía en el punto del día? Ah, sí, y adiós al coronavirus. Pues sí, la gente ya empieza a salir. Ya, de hecho, los bares y todo esto ya abrieron por las noches. Ya hay gente que sale de fiesta. Hay gente que se queda hasta las 5 de la madrugada. Yo no, evidentemente, porque soy un chico formal. Y yo me quedo en casa. ¿Y qué más?
Hoy, por ejemplo, fuimos a un parque a hacer fotos y demás. Y todo muy bien. La verdad, la gente... O sea, no estaba petado, pero sí había bastante gente por allí, haciendo fotos, paseando, comiendo sentados. Y bueno, pues es algo que reconforta, por lo menos. O sea, hay que tener cuidado porque se supone que va a venir otra segunda ola y todo esto. Pero reconforta. Porque, bueno, las cosas evolucionan. Y evolucionan para bien. En España pues aún están ahí con el tema. Pero bueno, poco a poco, supongo. Que las cosas se irán zanjando y ya. Y bueno, pues respecto al tema de nuevos vídeos y demás, en el canal, por cierto, sí, está un poquito ausente y todo esto. Me pregunta ahora André, ¿tienes videoblog? Sí, tengo grabadas cosas, no las he editado y es lo que tengo pendiente hacer. De hecho, a ver mañana, en teoría, a ver, si mañana no recibo cosas de lo del curro para poder hacer lo mío, lo que me compete, pues supongo que parte de mi tiempo lo dedicaré a editar vídeos. Si ya no tengo ni para jugar al GTA, ni tengo nada más que hacer, pues me pondré a editar vídeos. No queda otra. Y sí, tengo un par de videoblogs por ahí pendientes. Y tengo otros vídeos que quería hacer. Que de hecho, ¿dónde se habrían quedado ya? Aparte de los de las clases. Que los de las clases sigo sin tener respuesta. Sigo sin tener respuesta de los de Patreon, pero creo que voy a coger a hacer un vídeo de presentación. Tanto para YouTube como... O sea, para los que se suscriban... Suscriban no. Para los que se unan a lo de YouTube, como para los que donen a través de Patreon, que bueno, pues que se enteren un poquito de lo que va a constar el curso ese y empezar a hacer vídeos por ahí. Los vídeos patrocinados, los famosos vídeos patrocinados. André dice, ¿conoces otros youtubers españoles? Sí, conozco algún que otro youtuber español y hispanohablante, no solamente español. De hecho, ahora cuando se solucione lo del tema del corona, habíamos comentado ya unos cuantos de hacer una especie de quedada. Y bueno, pues hacer vídeos en conjunto, en plan, hey, ya pasó todo y todo está bien y tal. Y bueno, pues entre todos hacer vídeos en conjunto que ayuden a otros a darse a conocer con otro tipo de público. Joder, 2 semanas sin hablar en directos y ya se me está quedando la garganta, vamos. Curioso, un segundito. A beber algo. Uf. Aquarius, Japanese. A recuperar electrolitos. Dios, cuánta mierda tiene esta mesa, cuánto polvo. Joder, si la limpié hace 2 días. La vi. En fin. Se me va. Muchísimo, además. Nada, creo que ya no me queda nada más. O sea, os conté lo del trabajo, os conté lo del GTA, os conté lo del tema del corona, lo de los vlogs. Y ya está. No me queda nada más. André ahí muy participativo, la verdad. Muchas gracias por todos tus comentarios y preguntas. ¿Y quién más hay por aquí? A ver. Vale. De 35k. Está por ahí callado. Puedes preguntarme otra cosa que no sea sobre el sueldo. Que probablemente eso sí lo conteste. Goranspo, Sadre. Eso está un poco al revés, pero bueno.
Goran no sponsor no teikyo de okurishimasu. Sí, con la botellita de... Ah, no se ve ahora. Así. De Aquarius. Patrocinado por Aquarius. Y ahora ponemos la música así de fondo de esta de This is the dawning of the age of Aquarius. Bueno, pues nada, antes de que se me vaya más la pinza, más vale no. ¿Cómo era el refrán este español? Lo bueno si breve 2 veces bueno. Y como ya he acabado de contar todo y tampoco hay mucha más gente para que haga preguntas y contestarlas, pues el directito de hoy va a durar pues esto prácticamente. Así que nada, vamos a meterle la despedida y le metemos el ending. Y con esto ya acabaríamos. Así que nada, muchas gracias por los que habéis estado por aquí en Twitch. Los que veáis este en diferido en YouTube, pasaros por Twitch los domingos, leches, pasaros por allí, hombre. Hola Guillem, llegas ya para el final del vídeo. Y nada, eso, como decía, pasaros por Twitch, hombre. Ya sé que no avisa muchas veces, pero bueno, shikatane. Debería de hacer como la otra vez. No lo sé, dejádmelo en los comentarios de aquí de YouTube. De si queréis que os avise primero en YouTube, para que os deis cuenta de que hay directo y entonces ¡pup! Venís a Twitch. O bueno, a la larga, si veo que no hay tanta afluencia en Twitch para estos directos, pues dejaré los All Win Japan en directo en YouTube. Y dejaré lo que es Twitch para tema de videojuegos nada más. Así que nada, simplemente eso. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, los de Twitch me veréis en otros directos, si los hago. Y los de YouTube, pues a ver si puedo subir algún vídeo entre semana. Sorry. Así que nada, venga, nos vemos. Bye. Vamos a cambiar aquí al ending duramente. Y nos vemos.